Para hablar de educación voy a empezar diciendo que todo progreso de la humanidad, toda riqueza proviene del trabajo simple o del trabajo complejo, pero del trabajo. Las pirámides de Egipto, que son trabajo, un celular que es trabajo, un avión le pasa lo mismo. Pero además agrego esto que es muy importante: y todo progreso del trabajo y de la humanidad en últimas proviene del progreso, del avance, del desarrollo, del conocimiento. Si uno mira a nuestros antepasados más remotos, lo que va a encontrar es que conocían mucho menos en esas sociedades que lo que conocemos en la sociedad de hoy. Conocimientos que tienen que tener que ver con el mundo de la naturaleza, llamemos de las ciencias naturales, y con el mundo de la sociedad, llamemos de las ciencias sociales. Es la primera idea que quería expresarles. Es bien conocido que la revolución industrial parte en dos la historia del progreso de la humanidad, porque se van a desatar fuentes de riqueza inmensas que no existían antes a partir de la máquina de vapor y lo que tiene que ver con su aplicación de los motores en general a las máquinas herramientas. Se conoce menos, pero va a haber una inmensa revolución científico-técnica y educativa, que tiene que ver con dos partes principalmente. Van a terminar apareciendo, y esto es en un proceso, los métodos científicos experimentales modernos, que son las que nos llevan en estos niveles del conocimiento que todavía nos sorprenden todos los días con los grandes hallazgos. Pero además va a aparecer el criterio de que la educación debe ser universal, es decir, para todos. Señalando que es tan importante el conocimiento que sería un crimen contra los países y contra las propias personas que los muchachos de origen humilde o pobre no pudieran aportarle con el desarrollo de sus conocimientos. Entonces, la educación universal. En segundo término, la idea de que la educación tiene que ser de buena calidad. Esto hay que machacarlo mucho ahora, porque la educación se ha ido llenando de fraudes que no ofrecen la mejor educación. En tercer término, para que esa educación pueda ser universal, pues tiene que ser gratuita, porque, o si no, no hay con qué pagarla, porque además, digamos esto, la educación cada vez es un bien más costoso porque requiere de una cantidad de costos que son crecientes. Y al mismo tiempo, esa educación gratuita la tiene que pagar el Estado, porque si no, no hay quien la pague. Luego, cuando se habla de educación pública, no es un prurito, digamos, estatista ni nada, sino es una realidad de las propias economías de mercado. Y por último, esa educación pública, como todas, no debe ser una educación que imponga una determinada manera de pensar, sino que el debate científico-técnico en el mundo de las ciencias naturales y de las sociales debe ser un debate democrático en donde puedan florecer todas las escuelas de pensamiento. ¿Dónde están las limitaciones de la educación privada? Es que la educación, ya he dicho, que es un bien costoso. Entonces, como la educación privada se financia con las matrículas, cuando las matrículas son muy altas puede ser de muy buena calidad, pero cuando las matrículas son bajas resulta ser una educación mediocre. Esto se lee fácil con los restaurantes. A un precio alto, la comida es de muy buena calidad, pero a un precio bajo, aun cuando sea comida, es de bastante inferior calidad, y esto, por supuesto, termina afectando el desarrollo de los países. En el caso de Colombia tenemos ya una deformidad, y es que la educación privada es cada vez más grande en relación con la pública. Mucha de esa educación privada de muy mediocre calidad, hay que decirlo con franqueza. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, de una parte, trasladar a la educación pública la mayor cantidad de recursos que sea posible, precisamente pues para aprovecharse de sus características que solo las tiene ella. Pero de otra parte, por supuesto, hay que hacer esfuerzos por mejorar la calidad de esas instituciones. Y esto tiene que ver con el respaldo a la actividad de los docentes, de los estudiantes. Eso tiene muchas maneras de hacerse. Y hay que garantizar, y está garantizado por norma, que esa no sea una educación confesional. O sea, allí los profesores y los estudiantes tienen que tener libertad de cátedra y de pensamiento, porque es en el debate de las ideas, cómo se termina mejorando el conocimiento. ¿Y qué hacer con la privada? En primer término, recordemos que esa educación privada en Colombia es un servicio público y es sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. ¿Con qué propósito? Con que vayan a la calidad de la educación todos los ingresos que tenga la universidad. Pero al mismo tiempo necesitamos que esa sea una universidad que les garantice a sus profesores, a sus estudiantes y a todo el mundo sus derechos democráticos, para que puedan opinar sobre todas las decisiones administrativas y académicas de la universidad. Insistamos que lo que más les sirve al conocimiento es un ambiente de democracia y, por supuesto, libertad de cátedra e investigación. A nadie lo deben obligar a pensar de una determinada manera, porque, insisto, es en el debate y en la controversia
cómo avanza el conocimiento. Sobre esto los colombianos deberíamos hacer esfuerzos por hacer un acuerdo. Yo sé que es difícil, pero ojalá fuéramos capaces de hacer un acuerdo nacional que nos permitiera avanzar en estas direcciones que he planteado.